Suiza es probablemente el engaño geopolítico mejor disimulado de Europa. La vendieron como un país y en realidad es una sociedad anónima con bandera, una federación tensa donde 4 mundos culturales llevan 700 años mirándose mal, hablando idiomas que no se entienden entre sí y firmando tratados de no agresión disfrazados de federalismo. Si Suiza no fuera tan rica, ya se habría roto, exactamente igual que Yugoslavia o Checoslovaquia. La única diferencia es que aquí el dinero y el miedo a Alemania han hecho de pegamento durante 7 siglos. Lo que vamos a ver es lo que el chocolate y los relojes nunca te dejaron mirar. Empecemos por el principio, porque el principio ya es mentira. La fecha sagrada es 1291. 3 valles alpinos perdidos en medio de la nada, Uri, Schwyz y Unterwalden, firman un pacto defensivo contra los Habsburgo, que querían cobrarles impuestos como a cualquier siervo decente del Sacro Imperio. De ese pacto sale el nombre del país, sale la mitología fundacional, sale Guillermo Tell, sale la manzana, sale la flecha, sale la ballesta, sale todo el merchandising que verás en cualquier aeropuerto suizo. Lo que no sale en el folleto turístico es que ese embrión era exclusivamente alemán, rural, montañés, católico, profundamente conservador, y no tenía absolutamente nada que ver con 2/3 del territorio que hoy figura en el mapa. Porque los ginebrinos, los lausaneses, los del Jura francófono, los del Tesino italiano, los de los valles romanches, ninguno de esos eligió ser suizo en el sentido épico que vende la marca país. A casi todos los metieron a empujones después, por conquista, por compra, por alianza forzada, por imposición napoleónica o por decisión administrativa del Congreso de Viena en 1815. Cuando las grandes potencias europeas decidieron que necesitaban un estado tapón neutral en mitad de los Alpes para que franceses, austríacos, italianos y prusianos no se mataran cada 15 años cruzando un puerto de montaña. Suiza, tal y como la conoces hoy, no nació de un sentimiento nacional, nació de un acuerdo de oficina firmado por diplomáticos que ni siquiera hablaban alemán. Y sobre ese pegote diplomático crecieron las 4 Suizas, que es donde empieza lo bueno. 4 identidades, 4 idiomas oficiales, 4 maneras distintas de odiarse y un país que finge no enterarse. La Suiza alemana es la primera, la dominante, la grande. Concentra cerca de 2/3 de la población. Controla Zúrich, controla Berna, controla Basilea, controla Lucerna, controla San Galo, controla todo el sistema bancario y prácticamente todo el aparato del Estado. Si Suiza fuera una empresa, los germanófonos serían el consejo de administración y los demás estarían en recepción. Hablan un dialecto, el Schweizerdeutsch, que es alemán solo de nombre, porque ningún alemán de Alemania entiende a un suizo de Lucerna cuando se pone a hablar en serio. Y eso no es un accidente lingüístico, es una decisión política. Los suizos germanófonos cultivan deliberadamente su dialecto como un muro identitario para que los alemanes de verdad no se sientan demasiado en casa. El alemán estándar, el Hochdeutsch, lo usan para escribir y para fingir educación, pero en cuanto cierran la puerta vuelven a hablar como si tuvieran piedras en la boca. Son los disciplinados, los puntuales, los del banquero gris con corbata gris en oficina gris. Son los que votan sistemáticamente contra cualquier cosa que huela a integración europea, los que rechazaron entrar en el espacio económico europeo en 1992, los que rechazaron las cuotas de inmigración bilaterales, los que rechazaron los minaretes en 2009, los que rechazaron el burka en 2021 y los que rechazarán lo que haga falta rechazar la próxima vez. Tienen además una sensación crónica de estar pagando la factura del país, porque básicamente la pagan, y eso les da licencia psicológica para mirar por encima del hombro a los demás. Pero ojo, que dentro del propio bloque germánico tampoco hay paz. Zúrich y Basilea se desprecian con un rencor que solo se entiende viendo un partido de fútbol entre el FC Zúrich y el FC Basel. Berna mira a Zúrich como a un primo arrogante, Lucerna mira a Berna como a un funcionario aburrido, y los cantones rurales alpinos como Appenzell, Glaris, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden o Schaffhausen miran a las ciudades como sucursales de Sodoma. Appenzell-Innerrhoden, por cierto, es ese cantón que no permitió votar a las mujeres a nivel cantonal hasta 1991. Sí, has oído bien, 1991. Y solo lo hizo porque el Tribunal Federal les obligó por ley. Esto en un país que se vende como modelo democrático. Y no fue un descuido aislado. A nivel federal, las mujeres suizas no votaron hasta 1971, casi medio siglo después que las españolas, las francesas o las turcas. Cuando uno cae en la cuenta de este detalle, se entiende mejor por qué muchos cantones rurales germánicos siguen conservando esa estética de comunidad cerrada en la que las decisiones importantes se toman a mano alzada en una plaza, en la llamada Landsgemeinde, una asamblea cantonal a cielo abierto que todavía se celebra en Appenzell-Innerrhoden y en Glaris cada primavera, donde los ciudadanos votan levantando el brazo, a veces blandiendo una espada ceremonial, y donde recién tras decenios se empezó a admitir mujeres en la plaza. Esto no es folclore para turistas, esto es derecho público vigente.
Hay además otra capa de fricción interna en la Suiza alemana que rara vez se cuenta fuera. La división entre las ciudades cosmopolitas, abiertas, multiculturales, donde se habla inglés en cualquier oficina, donde un día normal cruzas a un trader indio, una bióloga sueca y un programador rumano antes del café, y los cantones rurales que se sienten invadidos por todo eso. Zug, por ejemplo, es uno de los cantones más ricos del mundo per cápita gracias a su política fiscal agresiva que atrae multinacionales como un imán, pero su identidad rural católica sigue intacta y vota como vota un pueblo de 500 almas. Schwyz, cuna mitológica del país, se ha convertido en un paraíso fiscal moderno y al mismo tiempo en un bastión conservador que rechaza casi cualquier reforma social que llegue de Berna. Esa contradicción permanente entre billetera global y mentalidad de aldea es la otra Suiza alemana que no aparece en los anuncios. La Suiza francesa, la Romandía, es el contrapunto absoluto. Ginebra, Lausana, Neuchâtel, Friburgo en su parte francófona, Valais en su mitad francesa y el cantón del Jura entero. Una franja occidental que mira a París antes que a Berna, que consume cultura francesa, que ve televisión francesa, que lee literatura francesa y que solo recuerda que es Suiza cuando le toca pagar impuestos. Aquí la mentalidad cambia radicalmente. Son más laicos, más socialdemócratas, más europeístas, más mediterráneos en el carácter, más expresivos, más quejicas según los germanófonos, más civilizados según ellos mismos. Y viven en un sentimiento permanente de minoría aplastada por una mayoría alemana que les impone su disciplina protestante, incluso aunque la mitad de la Suiza alemana sea católica. Los romandos están convencidos de que el dinero se hace en Ginebra y las decisiones se toman en Zúrich, y eso les saca de sus casillas con una regularidad casi suiza. Y dentro de la propia Romandía tampoco hay homogeneidad. Ginebra es prácticamente una ciudad-estado internacional, sede de la ONU Europea, de la OMS, de la Cruz Roja, de la OMC, lleno de funcionarios extranjeros con pasaporte azul que ganan sueldos de Naciones Unidas y mira al resto del cantón vecino como si fuera el extrarradio. Lausana y todo el cantón de Vaud forman el corazón cultural y universitario, con la sede del Comité Olímpico Internacional como insignia, y se considera el equilibrio razonable entre el cosmopolitismo ginebrino y el campo profundo. Neuchâtel, antiguo principado histórico, mantiene un orgullo de pequeño estado que se nota en su discurso público y en su independencia cultural respecto a sus vecinos. Friburgo es bilingüe, con un norte germánico y un sur francófono que conviven en un equilibrio muy fino y donde hasta los carteles municipales cambian de idioma según la calle. Valais es el más raro de todos, con una mitad oriental que habla alemán, una mitad occidental que habla francés, una mentalidad rural alpina común a ambas, y una rivalidad interna entre los del Bajo Valais francófono católico relajado y los del Alto Valais germanófono católico severo, que es prácticamente proverbial, dentro del país. Y por último, el cantón del Jura, hijo de la insurrección, que hablaremos en un momento. Aquí entra en escena el famoso Röstigraben, la frontera del Rösti, esa línea invisible que cruza el país de norte a sur, separando a los que comen ese plato de patatas ralladas y crujientes de los que prefieren un buen gratinado al estilo francés. Suena a chiste, pero el Röstigraben es real, y se nota en absolutamente todas las votaciones nacionales. Cuando los germanófonos votan sí, los francófonos votan no. Cuando los germanófonos rechazan a los inmigrantes, los francófonos los abrazan. Cuando los germanófonos quieren más independencia respecto a Bruselas, los francófonos quieren acuerdos bilaterales más estrechos. Es tan sistemático que los analistas políticos suizos han renunciado a fingir que es casualidad. Cada referendo es básicamente Alemania contra Francia, con neutralidad arbitral del Tesino. Y por si la fricción estructural no fuera suficiente, ahí está el cantón del Jura recordándole a todo el mundo que esto, hasta hace 4 días, fue violencia real. El Jura es un cantón francófono y católico que estuvo metido a la fuerza dentro del cantón germánico y protestante de Berna durante más de siglo y medio. Los juraneses se sentían colonizados, marginados, ninguneados, y a partir de los años 40 del siglo XX montaron un movimiento separatista que fue subiendo de tono hasta convertirse, en los 60 y 70, en algo casi insurreccional. Apareció el Front de Liberación Jurassien, hubo atentados, sabotajes, incendios provocados, ataques a edificios oficiales, secuestros simbólicos de archivos cantonales. Esto en Suiza, no en Belfast. La cosa solo se calmó cuando en 1979 los francófonos del norte consiguieron por referéndum separarse de Berna y crear el cantón número 23. Aún hoy queda pendiente el caso de Moutier, una ciudad francófona del sur del Jura, que en 2021 votó pasarse al cantón del Jura desde Berna, después de 40 años de tira y afloja. Cada referendo de Moutier ha venido acompañado de denuncias de fraude, recuentos repetidos y vigilancia internacional. Repito, en Suiza. Mientras todo esto pasa en el norte y el oeste, al sur de los Alpes vive la tercera Suiza, la italiana, la pequeña, la mediterránea, la que se siente permanentemente olvidada.
Es básicamente el cantón del Tesino, más algunos valles meridionales del cantón de los Grisones, donde también se habla italiano. Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Chiasso. Una región que se anexionó al Pacto Helvético en el siglo XVI, prácticamente como botín de guerra, después de que los suizos germanófonos bajaran de las montañas a saquear el norte de Italia y se quedaran lo que pudieron sostener militarmente. Culturalmente, el Tesino está mucho más cerca de Milán que de Berna. Comen italiano, hablan italiano, ven televisión italiana, leen prensa italiana, e incluso su economía depende en gran medida de la Lombardía vecina. Los ticineses se quejan crónicamente de 3 cosas. Primera, que las decisiones federales ignoran sus problemas, porque solo son 350.000 habitantes y a nadie en Berna le quita el sueño la agenda del Tesino. Segunda, que los frontalieri italianos, esos 70 u 80.000 trabajadores que cruzan cada día desde Italia para trabajar en Suiza por un sueldo que en Italia sería de lujo y en Suiza es miseria, les hunden los salarios y compiten deslealmente con los trabajadores locales. Tercera, que Berna ni siquiera traduce a tiempo los documentos oficiales al italiano, pese a que el italiano es lengua nacional desde la fundación de la Suiza moderna. El sentimiento de colonia es palpable, y eso explica por qué el Tesino vota sistemáticamente con rabia. Suele apoyar a la derecha populista y soberanista, y de cuando en cuando lanza referendos casi separatistas que en Berna nunca se toman demasiado en serio porque, total, son 300.000 quejicas en una esquina. Y luego, por si las cuentas no cuadraban con 3 mundos enfrentados, está la cuarta Suiza, la fantasma, la del Romanche, esa lengua romance descendiente directa del latín vulgar que los romanos dejaron en los Alpes hace 2000 años, que sobrevivió por aislamiento geográfico extremo y que hoy hablan apenas 60.000 personas en algunos valles altos del cantón de los Grisones. El romanche es lengua nacional desde 1938, lengua oficial parcial desde 1996, pero en la práctica funciona como reliquia simbólica que el Estado mantiene con respiración asistida para poder presumir de pluralismo en los folletos turísticos. El detalle absurdo es que el romanche está fragmentado en 5 dialectos principales: sursilvano, sudsilvano, surmírano, puter y bayader, que ni siquiera entre ellos se entienden bien. Así que los lingüistas inventaron en 1982 un romanche estándar artificial llamado Romansch Grischun, que casi nadie habla con naturalidad y que muchos romanches odian porque les parece una imposición de laboratorio que mata sus dialectos auténticos. Imagínate odiar incluso al esperanto que inventaron para salvarte. Los suizos germanófonos no podrían sostener una conversación en romanche aunque les fuera la vida, los francófonos no saben ni dónde queda Engadina sin mirar el mapa, y los ticineses son los únicos que a veces entienden algo porque el romanche se parece vagamente al lombardo. La cuarta Suiza, en resumen, existe sobre todo para que la marca país pueda decir que tiene 4 idiomas. Si la quitan, no se rompe nada práctico. Si la mantienen, casi tampoco. Si ya tienes claro que esto no es un país sino una asamblea de vecinos en estado permanente de discusión silenciosa, dale al like y suscríbete, porque por aquí desmontamos países cada semana y al algoritmo le sienta de maravilla. ¿Sigamos? Porque para entender por qué se odian, hay que asomarse a las 700 años de fricción que el folleto turístico nunca menciona. La reforma protestante de Lutero llegó a Suiza con tanto entusiasmo que los cantones se partieron por la mitad. Zúrich con Zwinglio, Ginebra con Calvino, Berna y Basilea oscilando, mientras los cantones rurales del centro del país, Uri, Schwyz, Unterwalden, Lucerna, Zug, Friburgo, se mantenían católicos a sangre y fuego. Hubo guerras religiosas reales entre cantones suizos, hubo batallas, hubo masacres, hubo paces forzadas y rotas, hubo 200 años de desconfianza mutua institucionalizada. Ningún libro de texto suizo lo presenta así, pero la realidad es que durante 3 siglos el país funcionó como una alianza incómoda entre 2 bandos religiosos que se aguantaban porque por separado no podrían defenderse de Francia, Austria o el Sacro Imperio. Y todo aquello desembocó en el episodio que la mayor parte del mundo ignora completamente, la Guerra Civil Suiza del Sonderbund de 1847. Sí, has oído bien, una guerra civil. 7 cantones católicos conservadores formaron una liga separada, el Sonderbund, para resistirse a las reformas liberales que querían imponer los cantones protestantes. La Confederación les declaró la guerra, mandó al general Guillaume-Henri Dufour, francófono protestante, a aplastarles en menos de un mes. Hubo unos 100 muertos, 1000 heridos, y una victoria liberal que reescribió completamente el país. La Constitución de 1848, copiada parcialmente de la estadounidense, nació directamente de esa guerra. El federalismo extremo que hoy se vende como genio nacional fue, en realidad, la única forma de evitar que los perdedores se largaran o volvieran a las armas. Suiza se inventó como federación blanda porque no aguantaba ser otra cosa más dura. Por eso, todavía hoy, cuando uno cruza la frontera entre 2 cantones suizos, puede cambiar de idioma oficial, de sistema fiscal, de impuestos sobre la renta, de policía,
de plan de estudios escolares, de festivos religiosos, de calendario laboral y casi de horario de los trenes. Los 26 cantones, Aargau, Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Basilea-Campiña, Basilea-Ciudad, Berna, Friburgo, Ginebra, Glaris, Grisones, Jura, Lucerna, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, San Galo, Schaffhausen, Schwyz, Soleura, Tesino, Turgovia, Uri, Valais, Vaud, Zug y Zúrich conservan competencias enormes que en cualquier país europeo normal corresponderían al Estado central. Suiza no es un país unificado, es una franquicia política donde cada socio mantiene su tienda y solo comparte la marca y la caja fuerte. La famosa neutralidad helvética hay que entenderla en este contexto, porque sin esto no se entiende. Suiza no es neutral por bondad ni por pacifismo místico. Suiza es neutral porque cualquier alineamiento internacional con uno de los grandes vecinos rompería el país desde dentro. Si Suiza se hubiera aliado con Alemania, los francófonos se habrían sublevado. Si se hubiera aliado con Francia, los germanófonos habrían convocado un referéndum existencial. Si hubiera apoyado a Italia en cualquier conflicto, el Tesino habría aplaudido y el resto del país lo habría considerado traición. La neutralidad es el único acuerdo posible entre cuatro grupos que en casi todo lo demás están en desacuerdo y por eso los suizos la defienden con un fanatismo casi religioso. No tardaron hasta 2002 en entrar a la ONU porque les pareciera bonito quedarse fuera. Tardaron porque cada referendo sobre el tema se convertía en una guerra cultural interna entre la Suiza abierta y la Suiza encerrada en el cantón. Y siguen fuera de la Unión Europea por exactamente el mismo motivo, no porque les vaya mal, sino porque entrar en la UE obligaría a reabrir todas las costuras lingüísticas y religiosas que llevan siglos cubiertas con francos suizos. La fricción contemporánea es, si cabe, más jugosa que la histórica. Pongamos el caso de los frontalieri, los trabajadores transfronterizos que entran cada día desde Italia, Francia, Alemania y Austria a trabajar en Suiza por sueldos que en sus países serían lujo, y aquí son apenas dignos. Son más de 300.000 personas que cruzan diariamente y en el Tesino son una obsesión política casi monotemática. La Lega dei Ticinesi, partido regional ticinés, lleva décadas haciendo campaña sobre el tema y consiguió en 2014 que un referendo nacional aprobara reintroducir cuotas de inmigración, algo que provocó una crisis diplomática brutal con la Unión Europea y obligó a renegociar los acuerdos bilaterales durante años. El detalle delicioso es que la iniciativa la promovió la SVP, Partido Nacional Germánico, y la apoyaron mayoritariamente la Suiza alemana e italiana, mientras la Suiza francesa votó en contra casi en bloque. El Röstigraben en estado puro. Otra fractura permanente es el peso desproporcionado de los cantones rurales pequeños en el Consejo de los Estados, la Cámara Alta del Parlamento Federal, donde cada cantón tiene 2 escaños independientemente de su tamaño y los semicantones 1. Esto significa que Appenzell-Innerrhoden, con 16.000 habitantes, tiene la misma representación cantonal que Zúrich, con 1,5 millones. Y como los cantones rurales son germanófonos, conservadores y católicos en su mayoría, las ciudades francófonas y mestizas del país viven con la sensación permanente de que un puñado de valles alpinos remotos está bloqueando la modernización del país. Cada referendo polémico, sea sobre minaretes, sobre burka, sobre cuotas migratorias o sobre acuerdos bilaterales, expone esta asimetría de manera dolorosa. La Suiza urbana progresista pierde, la Suiza rural conservadora gana, y nadie reforma el sistema porque reformarlo implicaría tocar el equilibrio interno que mantiene el país unido. Y luego está el mito de la riqueza uniforme, que también hay que pinchar. Suiza, en términos agregados, es uno de los países más ricos del planeta, con un PIB per cápita astronómico y un nivel de vida que envidia hasta Noruega. Pero esa riqueza está concentrada brutalmente. Zúrich, Zug, Ginebra, Basilea Ciudad y, en menor medida, Vaud, generan el grueso del PIB nacional gracias a la banca, los seguros, la farmacéutica, la química y el comercio internacional. Mientras tanto, el Tesino, el Jura, Valais, Obwalden, Uri y muchos valles alpinos viven de transferencias federales, del turismo cada vez más frágil y de subsidios agrícolas para sostener una imagen de paisaje pintoresco que de otra manera no se sostendría económicamente. La famosa armonía suiza descansa en buena parte sobre una redistribución masiva de los cantones ricos hacia los pobres, mediante un sistema llamado compensación financiera intercantonal que mueve cada año miles de millones de francos. Y ese sistema genera resentimiento crónico en los que pagan, especialmente en Zug y Schwyz, los cantones más eficientes fiscalmente, y dependencia disfrazada en los que reciben. Es exactamente la misma tensión que hunde a otras federaciones, pero aquí está mejor disimulada porque hay dinero abundante para todos. Conviene también decir algo sobre la imagen exterior, porque todo este caos interno funciona hacia adentro y se silencia hacia afuera. Cuando piensas en Suiza piensas en relojes Patek Philippe, en chocolate Lindt, en queso Gruyère y Emmental, en montañas con vacas pastando al fondo, en banqueros amables susurrando contraseñas, en el Cervino reflejado en un lago al amanecer. Esa Suiza existe,
pero existe como producto de exportación, no como vida interior. Dentro, un ginebrino y un apencelés no se entienden ni lingüística ni culturalmente. Un ticinés se siente colonia mediterránea olvidada en mitad de un país nórdico. Un romanche es, básicamente, una pieza de museo lingüístico que el Estado mantiene por orgullo. Y un basiliense miras a un zuriqués como si fuera el primo arrogante de la familia que se cree que la herencia es solo suya. Las 4 suizas conviven, pero conviven a regañadientes y solo se reconocen como compatriotas cuando hay un campeonato de esquí o un partido de la selección. Conviene apuntar también que la cohesión, en realidad, no es cohesión, sino cálculo. Y aquí va la pregunta incómoda que el video lleva cargando desde el principio. ¿Qué pasaría si Suiza dejara de ser rica? ¿Qué pasaría si la banca privada se hundiera? Si los acuerdos fiscales con la Unión Europea se rompieran? Si las multinacionales farmacéuticas trasladaran sus sedes a Irlanda? Si la industria del lujo emigrara a Asia? Si el franco suizo perdiera su valor refugio? La hipótesis es brutal, pero plausible. La cohesión helvética no descansa sobre un amor fraternal espontáneo entre alemanes, franceses, italianos y romanches. Descansa sobre un cálculo extremadamente frío, casi notarial. Juntos ganan más dinero que separados. Comparten un mercado laboral, una moneda, un pasaporte de élite, un acceso preferencial a Europa sin estar dentro de Europa, una red ferroviaria envidiable, un sistema sanitario carísimo pero envidiable, una banca que les paga el desayuno. El día que esa ecuación cambie, las costuras de 700 años podrían reabrirse con una rapidez sorprendente, porque las identidades subyacentes nunca llegaron a fundirse en una sola, simplemente aprendieron a coexistir mientras todos cobraban a tiempo. Y para colmo, la propia clase política suiza es perfectamente consciente de esta arquitectura. El sistema de magia institucional con el que se gobierna el país, el famoso Consejo Federal de 7 miembros, donde cada año cambia el presidente de manera rotatoria y casi anónima, está diseñado precisamente para que ningún grupo lingüístico ni partido tenga jamás el control absoluto. Hay cuotas no escritas, llamadas informalmente fórmula mágica, que aseguran que siempre haya representantes de la Suiza alemana, francesa e italiana, y que ningún partido pase de 2 consejeros. El presidente de la Confederación es prácticamente decorativo y casi nadie en el extranjero sabe quién es en cada momento. Esto no es una virtud democrática misteriosa, es una pólvora desactivada. Si un líder fuerte concentrara poder en Berna, una de las 4 suizas se sentiría humillada y el sistema entero crujiría. Por eso el cargo más poderoso de Suiza es deliberadamente aburrido, anónimo y rotatorio. La política suiza es el arte de no destacar para no asustar al vecino lingüístico. Hay incluso un detalle final, casi cómico, que cierra el círculo. Suiza tiene un himno que apenas nadie sabe cantar entero, no porque sea complicado, sino porque cada suiza preferiría tener el suyo. Hay además 4 versiones oficiales del himno, una por idioma nacional, y las letras no son traducciones literales sino adaptaciones independientes con sus propias rimas. En los actos oficiales suelen cantarse trozos en los 4 idiomas seguidos, generando una secuencia musical donde nadie entiende del todo lo que canta el de al lado y todos fingen emoción patriótica con la misma dignidad protocolaria. Es un país que ni siquiera comparte un mismo himno en una sola lengua, y aún así pretende vendernos que es la cuna de la armonía europea. Lo más extraordinario es que, a pesar de todo lo anterior, el sistema funciona. Funciona desde hace 700 años, con interrupciones violentas pero sin colapso definitivo, y eso solo se explica si se entiende que Suiza no es un país en el sentido clásico. Es una arquitectura jurídica, fiscal y diplomática diseñada para contener tensiones permanentes sin resolverlas nunca. Aquí no se busca la unión, se busca la convivencia. No se persigue una identidad común, se administra una pluralidad incómoda, no se celebra la fraternidad, se firman acuerdos. Y en el fondo, ese pragmatismo sin alma quizás sea lo más suizo de todo, más suizo incluso que el chocolate, los relojes y la neutralidad. Porque al final el país real no son los Alpes, ni los lagos turquesa, ni las vacas con campanas. El país real es un contrato bien redactado entre 4 vecinos que no se pueden ver, pero saben que separados ganarían menos. Así que la próxima vez que alguien te diga que Suiza es el modelo de convivencia europea, recuérdale que ese modelo se construyó sobre una guerra civil olvidada, una neutralidad estratégica para evitar romperse, atentados separatistas en el Jura hasta los años 80, un cantón que no dejó votar a las mujeres hasta 1991 y 4 idiomas oficiales que se comunican entre sí mediante traductores profesionales pagados por el Estado. Suiza no es un país. Es un acuerdo prolongado entre 4 suizas que se aguantan porque les sale rentable. Y mientras siga saliéndoles rentable, seguirá funcionando, y el día que deje de salirles rentable, ya veremos.